Preocupados como institución defensorial, hemos hecho una revisión primero estadística y ya normativa sobre algunas alternativas que se podrían asumir desde el Estado. Tenemos que recordar que ya se han registrado 38 casos de feminicidio, sin contar lo sucedido el día de hoy en Santa Cruz, que todavía se encuentra en investigación, que ese delito se cometería con una frecuencia de cada 3.05 días, según nuestras proyecciones al 31 de diciembre del 2021, que en Bolivia se registraría 111 feminicidios durante la gestión 2020. De estos se presentaron 113 feminicidios y la gestión 2019 117 casos, teniendo una tasa de 2.1 feminicidios por cada 100.000 mujeres, hechos que demuestran que la violencia extrema por razones de género en Bolivia es una amenaza constante contra la vida de las mujeres. Respecto a los casos registrados por delitos en el marco de la Ley 348, excluyendo feminicidio durante la gestión 2020, sabemos que se han presentado 38.089 casos a nivel nacional. Comparando con la gestión 2013, año en el que entra en vigencia la Ley 348, podemos afirmar que hay un incremento del 114.66% sobre el total de casos y durante la gestión 2014 un incremento del 29.75% del total. Es decir, que las cifras están demostrando que las tasas de violencia o los casos de violencia están incrementándose año con año, más allá de que la Ley 348 efectivamente haya generado una visibilización sobre este tipo de hechos. Por lo señalado, en el marco de la Guía de Declaratoria de Alerta contra la Violencia en Razón de Género de noviembre del 2015, instamos a las nuevas autoridades que asumirán los gobiernos autónomos departamentales y municipales ante la creciente ola de delitos contra la vida, la libertad, la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, consideren la viabilidad de la declaratoria de alerta previo al cumplimiento del procedimiento y los estándares establecidos en la guía mencionada, elaborada por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Además, exhortamos a las instancias responsables de la prevención, atención, protección, reparación y sanción contra la violencia hacia la mujer a redoblar los esfuerzos institucionales para reducir la violencia. Consideramos que la medida de alerta es fundamental para los gobiernos autónomos departamentales y municipales a fin de que se puedan implementar con carácter inmediato y obligatorio acciones de prevención, atención y protección. Además, consideramos importante hacerlo en el marco de la guía para la declaratoria de alertas, reitero, del 2015, toda vez que nos permite encontrar fuentes de verificación o estándares mínimos aplicados por las instancias ejecutoras de las medidas de prevención y atención, como es establecer cuál es el grado de implementación en la existencia de los SLIMs en los municipios, la existencia de casas de acogida para mujeres, la cantidad de recursos económicos asignados y ejecutados para la prevención y atención de violencia, así como un análisis territorial respecto al incremento de denuncias en razón de género, así como un específico punto sobre el incremento de casos de feminicidio en los territorios. Asimismo, considerando que este tema de violencia o que los casos de feminicidio, si bien se circunscriben o tienen una focalización puntualmente en el eje troncal La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sí consideramos importante que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, así como el Servicio de Despatriarcalización, puedan analizar la viabilidad de una alerta nacional, pero principalmente enfocando los esfuerzos en aquellos departamentos y municipios donde la tasa de violencia sigue yendo en subida y entendemos que al día de hoy no encontramos otra respuesta estatal alternativa. Defensora, si bien esta situación es o esta alerta que usted está planteando es para los municipios y para prevenir, ¿qué pasa con los hechos que ya existen? Es decir, no hay sentencia en muchos casos, ¿no? No solamente en casos de violencia contra mujeres, sino también contra niños, ¿no? En todo el tiempo. El procedimiento para la declaratoria de alertas, tal cual se establece la guía de declaratoria de alerta contra la violencia en razón de género,
prevé que una vez declarada la alerta en el municipio o en el departamento, se genera un proceso de planificación donde uno de los resultados que se tienen que considerar justamente es la tasa de retardación, la tasa de impunidad que existen respecto a los casos de feminicidio y de violencias en general. Por eso creemos que más allá de que la alerta pueda sonar mediáticamente como una respuesta generalizada, es importante asumirla de una manera técnica y planificada. Necesitamos, para que cada región donde las tasas de violencia son diferenciadas, donde las formas de violencia son diferenciadas, pero tienen como un común denominador la vida de las mujeres, se puedan generar medidas específicas de acuerdo a las problemáticas que presentan en cada región. No solamente eso, también consideramos importante, por lo menos en los municipios de categoría C y D, donde los recursos económicos para la incorporación o para el fortalecimiento de servicios legales integrales municipales pueda ser adoptada de mejor forma o puedan ser fortalecidos realmente estos servicios a fin de poder responder hacia la población. Estos y otros temas tendrían que ser en el marco de la planificación técnica también incorporados de acuerdo al procedimiento de la alerta en caso de violencia de género. En cuanto al infanticidio, ¿tiene datos, defensora? El año 2020 se han registrado 50 casos de infanticidio en nuestro país. La gestión 2021 se han registrado, entiendo, 8 hasta la fecha. Lastimosamente hemos hecho una revisión, por lo menos del funcionamiento de las defensorías de la niñez y adolescencia y del sistema de justicia, y no existen avances importantes respecto a medidas adicionales en contexto de pandemia, medidas adicionales en relación al fortalecimiento de tareas de prevención, tomando en cuenta que las escuelas han cerrado las puertas y no existe un proceso de fortalecimiento en concientización de violencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Creemos también que es un tema que debe ser incorporado, tal vez no dentro de la alerta contra la violencia en razón de género, pero sí en el análisis que tendrían que hacer desde las instancias ejecutoras a fin de mejorar o de generar respuestas realmente que satisfagan a la población. Ahora, defensora, la Fiscalía ha indicado que hay una ola de secuestros en los niños. ¿Qué datos maneja la Defensoría en cuanto a este caso? En cuanto a secuestros, nosotros no tenemos información. Pero las cuestiones y los hechos de violencia se generan en casa, inclusive, ¿no? Cuando una persona, una mamá, ejerce violencia o lo pega a un niño o con solamente insultarlo o decirle que no hace bien las cosas, por ejemplo. En general, la tasa de violencia intrafamiliar o dentro del hogar se ha incrementado exponencialmente como consecuencia de la pandemia, o por lo menos se ha visibilizado como consecuencia de la COVID-19. En este punto es fundamental seguir trabajando en tareas de prevención y promoción de derechos. Por eso consideramos que en general los temas de violencia, si son técnicamente planificados y focalizados a las debilidades que tenemos en las instancias ejecutoras que se encuentran en municipios y departamentos, pueden obtenerse mejores resultados. En ese momento hay que ser autocríticos. Las tareas de prevención no están funcionando en nuestro país. Las tareas de promoción de derechos no están funcionando en nuestro país, por lo menos a fin de erradicar la violencia en razón de género. Es importante fortalecer estos sistemas, más allá de que el sistema de justicia o el sistema de atención de causas tampoco genera ni sentencias ni respuestas favorables a las víctimas como las medidas de protección. Defensora, si se está tomando en cuenta de que usted está consciente de que no está funcionando las tareas de prevención, ¿qué se puede hacer para poner un freno a los hechos de violencia que cada vez están teniendo mayor alcance y más víctimas? Por eso es importante la guía de declaratoria de alerta contra la violencia en razón de género, porque permite al municipio y al departamento, que son las instancias ejecutoras en la implementación de garantías a estas poblaciones, poder generar un balance respecto al funcionamiento de los servicios, a la cantidad de presupuesto destinado para estos servicios y la cantidad de presupuesto ejecutado, la cantidad o la tasa de violencia por territorio, porque no es lo mismo la violencia o las denuncias que reciben en el municipio de La Paz de las que se reciben, por ejemplo, en el municipio de Huarina. Son exponencialmente diferentes y los fortalecimientos y los esfuerzos tienen que ser exponencialmente diferentes.
Las tasas de feminicidio, de acuerdo a esta guía de declaratoria de alerta, también tienen que ser consideradas a fin de tomar acciones específicas. ¿Esto qué nos permite? Que los consejos municipales, las asambleas legislativas departamentales podrán generar las aprobaciones de las declaratorias de alerta y como consecuencia de ello otorgar dentro del departamento y el municipio coordinación interinstitucional que involucra organizaciones de sociedad civil, las instancias relacionadas a las temáticas a fin de generar planes y metas a fin de la erradicación de la violencia. ¿Qué es lo interesante en el punto de la alerta? Que los alcaldes, que los gobernadores, que las asambleas legislativas departamentales y municipales tienen como punto de evaluación el cumplimiento de los resultados y en este caso será importante señalar la disminución en la tasa de violencia por territorio.